que cada uno de estos estalles, cada una de estas partes del libro tuviera un prólogo distinto. Y ello porque me parecía un hecho de justicia. En el caso de la poesía completa, el prólogo es de José Sánchez Vicente, que yo siempre dije, y lo sabe, que para mí fue pues, la persona imprescindible para que Tere llegara un día a escribir poesía. Mejor o peor, pero bueno, a escribir poesía. Ella cuando empezó a traer a casa algunas notas sueltas, algunos versos sueltos, muchas veces en etiquetes de Cradi o en papeles arrobados, y bueno, pues me los enseñaba, yo los pedía, y empezamos a ver, bueno, pues que aquello, yo por lo menos empecé a ver que aquello podía tener algún valor poético, ¿no? Y pues alendela pues, a que siguiera escribiendo, a que lo tomara un poco más en serio, y bueno, así lo hizo, ¿no? Así nacieron los primeros poemas. Pero ella nunca tuvo seguridad de que aquello valiera realmente algo, porque de mí no se fiaba, seguramente con razón, porque yo siempre fui muy mal crítico y muy amigo y muy cariñoso con los míos. Entonces, bueno, pues seguramente ella no se fiaba. Entonces, cuando yo planteé la idea de, bueno, pues de avanzar un poco más, incluso pensar en publicar algún cuentín, algún poema y tal, pues ella dijo que con la mi opinión más quería hablar. Entonces decidimos llevarlo a José de Paz, en este caso pues era amigo y crítico como era José, y bueno, pues los dos dijimos que nos sometíamos al juicio de él. Si el juicio era favorable, pues entonces hacíame caso y intentábamos publicar los poemas. Si Joan, como guía de Remedio por su sinceridad, decía que aquello que no valía la gran cosa, pues bueno, pues entonces ella se dedicaba a otra cosa y yo también. Llevamos los poemas a Joan, tuvimos un día a casa de él, deseábamos unos días y un día llamamos por teléfono para que fuéramos por allí, y realmente pues él estaba, bueno, se sentía muy emocionado, pero por lo menos muy contento porque valoraba que aquello realmente era bueno y que, pues, que efectivamente que ahí podía haber una poeta en ciernes y tal, ¿no? No solo hizo eso, sino que además, cuando nosotros decidimos, con las perras nuestras, sacar el primer librín que se llamó Collazo de la Noche, que por cierto tiene una portada preciosa que diseñó Fernando Reduello, que está por aquí, que lo vi antes, y que me parece que es muy de agradecer también. Pues cuando se editó ese librín, Joan ofrecióse para hacer el prólogo. Hizo un prólogo yo creo que muy guapo, y bueno, que ahí está porque me quiera editar. Por todo ello, yo creo que en este momento que se dicen sus conceptos y era obligado cumplimiento de que Joan tuviera un protagonismo en este libro, y pues encargamos el prólogo a él, que lo hizo muy generosamente y muy bien. El segundo prólogo, que corresponde a la parte de la narrativa, pasó algo semillado, ¿no? O sea, ella tenía publicados algunos continuos bastante tiempo después de escribir poesía, como unos 8 o 10 años después. Empezó a escribir, pues bueno, unas cosas que parecían un poco redacciones de colegio, ¿no? Una cosa así que tal, bueno, pues la primera que acordaron un poco más a los personajes, esas cosas y tal. Y bueno, realmente empezó a agarrar ese impulso de narradora que yo tuve, ¿no? Y un día pues llamó a Antón García y dijo que tenía interés en publicar un libro de cuentos de ella, que ella tenía alguno publicado por alguna revista y que bueno, pues que escribiera alguno más y que con eso pues que publicaba un libro de cuentos. Aquí Antón era el editor de Editorial Trave, el director de la Editorial Trave. Ella sorprendió esto muy gratamente y efectivamente pues hizo el esfuerzo de escribir algún cuento nuevo con los que tenía, y bueno, pues todo ello dio para un volumen que yo creo que fue